Buenas a todos, en el vídeo de hoy explicaré por qué los problemas de Cuba no son completamente culpa del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Primero mostraré cuáles son los daños reales que provoca este y ya luego los que definitivamente son culpa de la mala gestión del Estado cubano. Primero que todo, no siento ninguna simpatía por los Estados Unidos, se puede decir que son los villanos del mundo moderno y su política es un circo total, pero hay que ser objetivos en cuanto a quién es el culpable de cada problemática. El embargo a Cuba es un entramado jurídico estadounidense que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas, comerciales y financieras con este país. Fue impuesto la primera vez por la administración de Dwight D. Eisenhower sobre la venta de armas el 14 de marzo de 1958, durante el régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones de compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno de Fidel Castro. ¿Qué es realmente el embargo o bloqueo a Cuba? Una de las mayores trampas del discurso oficial es cómo se define el embargo. Bloqueo y embargo no son lo mismo. Un bloqueo es una acción militar, barcos impidiendo el comercio de un país por la fuerza. Eso como tal no existe en Cuba. Lo que existe es un embargo económico de Estados Unidos hacia el Estado cubano. Usar la palabra bloqueo no es casual, suena a asfixia total, suena de guerra y agresión, pero no describe la realidad. ¿En qué consiste el embargo realmente? El embargo significa que empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido comerciar libremente con el Estado cubano, invertir en Cuba, financiar al gobierno cubano, nada más. Lo cual no significa que otros países no puedan comerciar con Cuba, que Cuba esté aislada del mundo y que Cuba no pueda importar alimentos o medicinas. Cuba no está aislada del comercio mundial. Ya que, por ejemplo, Cuba comercia con la Unión Europea, Canadá, China, Rusia, México, Brasil, Argentina y España. De hecho, la mayoría de los hoteles en Cuba no son estadounidenses y la mayoría de los productos importados no vienen de Estados Unidos. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo puede un país con acceso al comercio global estar en ruinas absolutas? El embargo no prohíbe a Cuba comprar alimentos ni medicinas, y sabido es que en Cuba los problemas con la comida y medicamentos no son pocos. Desde el año 2000, Cuba puede comprar alimentos y medicinas a Estados Unidos. De hecho, lo ha hecho durante años. Estados Unidos ha sido, en varios momentos, uno de los mayores proveedores de alimentos de Cuba. Todo esto requiere pago en efectivo, pero no hay créditos, ¿por qué? Porque Cuba no paga sus deudas. Tiene un historial enorme de impagos internacionales. No es como tal un castigo político, es riesgo financiero. Entonces, aunque el embargo no explique por sí solo la crisis estructural de Cuba, sí causa daños reales, profundos y persistentes. Negarlo sería falso. El problema del embargo no es solo que exista, sino cómo opera y a quién termina afectando. El argumento clásico para justificar sanciones es que presionan a los gobiernos para cambiar. En el caso cubano, eso no ha ocurrido en más de 60 años. Es una política heredada de la Guerra Fría que perdió su justificación original. El embargo nace en un contexto muy específico. Guerra Fría, alianza de Cuba con la Unión Soviética, expropiaciones sin compensación, amenaza geopolítica directa, ese mundo ya no existe, dado a que la Unión Soviética se disolvió. Cuba no exporta revolución, no representa una amenaza estratégica para Estados Unidos y el embargo no ha logrado democratizar el país. Mantener una política durante décadas sin cumplir su objetivo declarado la convierte en una medida más ideológica que racional. El embargo no es una abstracción política. Se traduce en carencias concretas. Al limitar transacciones financieras, rutas comerciales y acceso a proveedores, el embargo encarece alimentos, medicinas y productos básicos, retrasa importaciones esenciales, reduce disponibilidad de insumos médicos y dificulta la reparación de equipos hospitalarios. Esto tiene consecuencias humanas. Tratamientos que se atrasan, medicamentos que llegan tarde o no llegan, equipos médicos que quedan inoperantes por falta de piezas. El embargo no dispara un arma, pero empeora la capacidad de un país para sostener la salud y el bienestar de su gente. La élite gobernante de Cuba no depende del salario estatal. Tiene acceso a divisas, tiendas exclusivas, privilegios, autos, viajes.
Está protegida del impacto cotidiano de la escasez, el que sí sufre es el trabajador común, el anciano, el enfermo, el joven sin oportunidades, un castigo que no afecta al decisor, pero sí al ciudadano, es moralmente problemático. No es presión política. Es daño colateral permanente. El embargo no es el origen de todos los problemas de Cuba, pero sí es una política que hace daño real a la gente común. No es una herramienta quirúrgica. Es una sanción amplia, prolongada y humanamente costosa. Señalar estos daños no es justificar a ningún gobierno, es reconocer que una política puede ser injusta, nociva y éticamente cuestionable, incluso cuando el sistema al que se aplica también falla. El embargo limita el acceso a tecnología médica, equipos de telecomunicaciones, software, patentes y componentes industriales con tecnología estadounidense. Esto afecta directamente a hospitales, universidades, centros de investigación e infraestructura civil. Con el tiempo, el embargo ha contribuido a algo peligroso, que el sufrimiento de la población cubana sea visto como un daño colateral aceptable. Cuando una política no logra su objetivo, pero se mantiene pese a su costo humano, esa política deja de ser defendible desde un punto de vista ético. Ahora hablaré sobre los problemas de los cuales el embargo no tiene culpa alguna. El embargo existe, tiene impacto y complica cosas, pero no es un bloqueo, no aísla a Cuba del mundo y no puede explicar por sí solo un colapso tan profundo y prolongado. Cuba comercia con Estados Unidos. El problema no es que no pueda comprar. En el año 2000, Estados Unidos aprobó una excepción humanitaria que permite la venta de alimentos, venta de medicinas y venta de insumos agrícolas. Cuba ha comprado pollo, trigo, maíz, arroz, soja y productos médicos a Estados Unidos, y durante años, fue uno de los principales proveedores de alimentos de Cuba. ¿Por qué Cuba no compra más? Porque Cuba no tiene dinero, no recibe créditos, no puede comprar a plazos y debe pagar en efectivo y por adelantado. Cuba no tiene divisas porque no produce lo suficiente, no exporta valor, espanta a la inversión y penaliza al que intenta emprender. Es triste siendo la isla el diamante en bruto que es, ya que tiene tierras fértiles, tiene turismo, tiene capital humano y una posición geográfica privilegiada. Si el embargo o el aislamiento externo fueran la causa principal del desastre cubano, ¿por qué otros países en situaciones iguales o peores no colapsaron como Cuba? Vietnam es uno de los mejores ejemplos. Sufrió una guerra brutal en la que el país quedó destruido con una pobreza extrema, y, además, con un embargo estadounidense. Vietnam partía mucho peor que Cuba. La diferencia: reformó su sistema económico, permitió empresa privada, permitió inversión extranjera, liberalizó producción y exportación. ¿El resultado? Un crecimiento sostenido, avance de la industria y exportaciones. El embargo no desapareció mágicamente, lo que cambió fue el modelo. Otro ejemplo sería China, que ha vivido sanciones comerciales, restricciones tecnológicas, presión geopolítica constante, pero aún así produce, exporta, atrae inversión e innova. ¿Por qué? Por su economía mixta, incentivos a la productividad, competencia y producción real. Las sanciones no destruyen países productivos, destruyen a países ineficientes. Irán se ha enfrentado a sanciones financieras, restricciones energéticas, aislamiento bancario y aún así produce alimentos, tiene industria, mantiene infraestructura básica, no depende totalmente de subsidios externos. Siendo realistas, no es un modelo ideal, pero no es un país colapsado como Cuba. Pero claro, estas comparaciones no parecen justas porque Cuba, a diferencia de esos países, está muy cerca de los Estados Unidos, por ello mencionaré uno bloqueado por otra superpotencia. Taiwán, con aislamiento diplomático real y presión de una superpotencia como lo es China. No es reconocido como país por la mayoría del mundo, no pertenece a la ONU, no puede firmar tratados como Estado soberano, vive bajo amenaza militar constante de China y sufre presión económica directa de una potencia vecina. En términos diplomáticos y geopolíticos, Taiwán está más limitado que Cuba, y, aún así, tiene una de las economías más avanzadas del mundo, es líder global en tecnología y semiconductores, exporta alto valor, tiene alto nivel de vida, infraestructura moderna y clase media sólida. Todo ello porque posee una empresa privada fuerte, seguridad jurídica, productividad y apertura económica. Taiwán demuestra que el aislamiento político no condena a un país, si su sistema interno funciona.
Y ahora, Cuba. Cuba tiene reconocimiento internacional, membresía en la ONU, relaciones diplomáticas con casi todo el mundo, comercio con Europa, Asia y América Latina. Tiene turismo internacional, recursos naturales y humanos, sin embargo. No produce suficiente comida, no genera divisas, no tiene industria, vive en crisis permanente, depende de subsidios externos y colapsa cada vez que pierde un padrino. Si quitamos el embargo de la ecuación por un momento y miramos cómo funciona Cuba por dentro, el colapso deja de ser un misterio. El problema central no es lo que Cuba no puede comprar afuera, sino lo que no puede producir dentro. Y eso tiene nombre. Un sistema económico centralizado, rígido y sin incentivos. El sistema cubano es uno que castiga producir y premia obedecer. En Cuba, durante décadas el Estado decide qué se produce, cuánto se produce, a qué precio, quién vende, quién compra, por ende, el ciudadano no decide, no compite, no crece, no acumula capital, y ello lleva a la baja productividad, desmotivación, ausentismo y mercado negro. Cuando trabajar más no mejora tu vida, la gente no trabaja. En Cuba, el que trabaja para el Estado trabaja para sobrevivir, no para vivir, pues el salario estatal no cubre necesidades básicas, no permite el ahorro y no permite el progreso. Los profesionales altamente calificados como médicos, ingenieros y maestros ganan menos que actividades informales. Sus consecuencias: los profesionales abandonan el país, la falta de licenciados en profesiones clave y la descomposición social. Todo esto culpa del Estado, el embargo ahí no pinta nada. Quizás los obreros más afectados son los campesinos, su vida es producir para perder. En Cuba, el campesino no decide a quién vender, no fija precios, tiene cuotas obligatorias, recibe pagos tardíos o insuficientes, y encima debe trabajar con los medios tecnológicos más rústicos posibles. Como obvio resultado, el campesino produce menos, esconde producción y vende por la izquierda. Nadie produce para perder dinero. Y después el Estado dice: no hay comida por culpa del embargo. No hay comida por culpa de los pésimos salarios y las exigencias absurdas a los que trabajan la tierra y garantizan el alimento. En este caso específico de los campesinos pasa algo absurdo que no debería ocurrir con una buena gestión. Sucede que el productor produce, el Estado le compra barato, transporta mal y almacena peor. Eso lleva a que el producto se pierda, se pudra o desaparezca, dando paso a la escasez, la corrupción y el desperdicio. El embargo no administra almacenes, no maneja camiones, la mala gestión estatal sí. Durante la mayor parte del régimen no se podía abrir empresas, importar, exportar, acumular capital ni contratar libremente. Y cuando permitieron el cuentapropismo, impuestos asfixiantes, sin mercado mayorista real, sin acceso a divisas, sin seguridad jurídica y amenaza constante de cierre. De hecho, la mayoría de empresas de ese estilo deben comprar la gran mayoría de veces materiales por la izquierda, porque si dependen del Estado se mueren de hambre. ¿A quién culpamos para quitarnos culpa? En el libro 1984 existe un personaje llamado Emanuel Goldstein, un judío que en su mundo es un enemigo imaginario que el partido utiliza para justificar todos los problemas para ocultar que el verdadero enemigo es el que construyó esa narrativa. En Cuba, el gobierno ha construido un Goldstein moderno en la figura del embargo estadounidense, culpando de la crisis a un enemigo externo mientras se ignoran las fallas propias. Obviamente el embargo sí tiene culpa de algunas cosas, pero en su mayoría es del propio Estado cubano. La economía controlada por este produce constantes ineficiencias, la corrupción se vuelve sistémica y la planificación central falla una y otra vez, dejando a la población dependiente de un sistema que no funciona. Por tanto, responsabilizar al embargo de los problemas de la isla es desviar la atención de los factores reales. La estructura del Estado cubano y su modelo económico, que han generado un círculo de escasez, falta de incentivos y dependencia, muy similar a cómo en 1984 se manipula la percepción de los ciudadanos mediante un enemigo ficticio. Los líderes cubanos han usado durante décadas el embargo estadounidense como un chivo expiatorio para justificar los problemas económicos y sociales del país. Sin embargo, los propios dirigentes no sufren directamente las consecuencias del embargo. Mantienen acceso a bienes de lujo, autos importados, casas con comodidades, viajes al extranjero y otros privilegios que la población común no puede permitirse.
Esto genera una doble narrativa. Mientras la ciudadanía enfrenta carencias, los gobernantes parecen vivir en un mundo separado, protegido de los efectos que ellos mismos atribuyen al bloqueo. Esta contradicción evidencia que el embargo es utilizado más como herramienta de control y legitimación política que como causa real de los problemas. Mantener la culpa en un enemigo externo permite justificar la falta de reformas internas. Refuerza la narrativa de victimización y la dependencia de soluciones externas, mientras los líderes se benefician de un sistema que les asegura privilegios. En definitiva, el discurso sobre el embargo funciona como un mecanismo de manipulación. Responsabiliza a un factor externo mientras las decisiones internas y el comportamiento de los dirigentes son los verdaderos responsables del deterioro del país. Dependencia crónica de salvadores externos. El gobierno cubano ha promovido históricamente la idea de que los problemas de la isla solo pueden resolverse gracias a la ayuda externa. Esto se refleja en la narrativa del embargo estadounidense como culpable de todas las dificultades, desviando la atención de las fallas internas. También se refleja en la dependencia de subsidios y apoyos de otros países, como la antigua Unión Soviética o Venezuela, que ayudaron a mantener la economía durante décadas. Esta dependencia crónica refuerza la pasividad interna. En lugar de buscar soluciones propias, se espera que los salvadores externos arreglen la situación. Como consecuencia, se perpetúa un ciclo de dependencia y estancamiento. La población y el propio Estado se acostumbran a delegar responsabilidades, mientras los problemas estructurales, ineficiencia, centralización y falta de incentivos, permanecen intactos. En otras palabras, el foco en un rescatador externo funciona como un mecanismo de control. Justifica la falta de reformas internas y mantiene la narrativa de victimización, similar a cómo se utiliza un enemigo externo ficticio para cohesionar y manipular a la población. El embargo de Estados Unidos afecta, obvio, y negarlo sería un error, pero el embargo más nocivo para los cubanos es el que pone el mismo estado de la isla, que impide la prosperidad del cubano, una calidad mínima de vida y quita las ganas de seguir viviendo aquí. Por ellos en los últimos años ha habido una emigración en masa de cubanos, esto no se sostiene por sí solo, y solo es cuestión de tiempo que todo se termine de pudrir.